¿Sabías que dos personas pueden realmente compartir la misma locura? Este fenómeno, conocido como folie à deux o locura de dos, ha llevado a crímenes brutales en la vida real. Imagínate estar tan conectado con alguien que sus delirios y alucinaciones se convierten en los tuyos. Parece una historia de película, ¿verdad? Y de hecho, la próxima película de Joker explora esta oscura dinámica entre él y Harley Quinn. Pero todo esto no es solo ficción. Hoy vamos a contarte la verdadera historia detrás de este trastorno y cómo el caso de las hermanas Papin en el 1933 conmocionó a Francia con un crimen tan brutal que nadie lo pudo comprender, al menos hasta que se descubrió que ambas compartían un delirio psicótico. ¿Quieres saber más sobre el fenómeno que ha inspirado a los personajes como Joker y Harley Quinn? Hoy vamos a desvelar los misterios detrás del folie à deux, cómo ocurre, quiénes son sus víctimas y por qué podría estar más presente de lo que crees. Quédate hasta el final, suscríbete y activa la campanita si estos temas te interesan, porque te aseguro que esta historia te hará cuestionar todo lo que sabemos sobre la mente humana. Vamos a adentrarnos en qué causa este fenómeno del folie à deux. Aunque no entendemos al 100% este trastorno, hay algunos factores clave que parece que son fundamentales. Primero tenemos el aislamiento social, esa desconexión del mundo exterior que hace que las ideas delirantes se refuercen. Luego está también la dependencia emocional, que hace que una persona sujeta a una influencia fuerte termine arrastrando a otra a sus delirios. Normalmente uno de los dos ya está lidiando con un trastorno psicótico como la esquizofrenia o la paranoia. Este trastorno tiende a aparecer en relaciones donde uno es el dominante y el otro el más sumiso o el más sugestionable. Es como si la falta de contacto con el mundo exterior hiciera que las ideas compartidas se volvieran más firmes, porque no hay nadie más para cuestionarla. Además, el aislamiento tanto físico como emocional juegan también un papel enorme. Los estudios demuestran que estos casos suelen darse en entornos donde las personas tienen muy poco acceso a influencias externas. Es decir, no tienen con quién comparar su realidad, lo que hace más fácil que sus delirios se consoliden y se mantengan. Así que sí, el aislamiento es un factor clave en la creación y en el mantenimiento de esta locura de dos. El caso de las hermanas Papin, que sí se dice Papin porque es francés y la I se pronuncia como una A, es uno de los ejemplos más icónicos del fenómeno folie à deux. Para entender bien lo que pasó, primero tenemos que echar un vistazo al contexto y a las vidas de estas dos mujeres. En la década de 1930, Francia estaba lidiando con una crisis económica brutal. La Gran Depresión había sacudido a Europa y el país se estaba enfrentando a un desempleo altísimo y a una economía en ruinas. La gente, incluidos los trabajadores domésticos como las hermanas Papin, vivían en condiciones extremadamente duras. Todo esto generó un clima de tensión y de desesperación que no ayudó para nada a mejorar el estado emocional y psicológico de las personas que ya se encontraban en esa situación. Christine Papin nació el 8 de enero de 1905 y su hermana menor, Lia, llegó al mundo el 3 de octubre de 1911. La familia Papin era de clase trabajadora y estaba en una situación económica bastante precaria. El padre, Leon, era obrero y la madre, Leontine, se ocupaba del hogar. Esta familia vivía en un lugar modesto y la falta de estabilidad tanto económica como emocional, junto con la presión de mantener a la familia, tuvo un gran impacto en el desarrollo psicológico de Christine y de Lia, alimentando su sensación de desesperanza y de aislamiento. Además de todas las dificultades económicas que tuvieran, las hermanas también se enfrentaron a una infancia de abuso y de negligencia, que es también crucial para comprender su aislamiento y su desarrollo emocional. Desde muy jóvenes, las hermanas tuvieron que empezar a trabajar para ayudar a la familia. Christine empezó a trabajar como sirvienta a los 21 años, lo cual significaba largas horas y condiciones bastante duras. Lia se unió a ella en el servicio doméstico cuando tenía 19. Su vida laboral estuvo marcada por la explotación, en muchos casos, y también el aislamiento, con muy poca interacción social fuera del trabajo y una creciente dependencia emocional que iba surgiendo entre ellas. En el 1933, las dos hermanas encontraron empleo en la casa de Madame Léonie Lancelin, una acomodada que vivía con su hija en Le Mans.
Se dice que Madame Lancelin era conocida por ser estricta y exigente con su empleado, lo que habría intensificado, si fuera verdad, realmente todas estas tensiones que habrían surgido en la relación con las hermanas Papin. El entorno del trabajo, sumado a las dificultades económicas y sociales, a toda la situación que ya vivían en casa, habría aumentado el aislamiento de las dos y también habría aumentado esa dependencia emocional mutua que tenían, preparando el escenario para el trágico desenlace que se avecinaba. El 2 de febrero de 1933, las hermanas Christine y Lia Papin llevaron la violencia a un nivel aterrador en aquella casa de Madame Lancelin. Aquella tarde, después de un problema con una plancha eléctrica que había desconectado la electricidad en la casa, se desató una pelea, al parecer, entre Christine y Madame Lancelin. Christine, en un arrebato, golpeó a Madame Lancelin en la cabeza con un pesado jarrón, y cuando su hija intentó intervenir, Christine la atacó directamente a los ojos. Durante el ataque, Christine le habría ordenado a Lia que le arrancara los ojos a Madame Lancelin, y sorprendentemente Lia obedeció sin preguntar nada. Luego las hermanas usaron un martillo y un cuchillo de cocina para mutilar brutalmente los cuerpos de ambas mujeres. La violencia fue tan extrema que los ojos de las víctimas fueron encontrados en distintos lugares. Los de la hija fueron encontrados en la escalera y los de Madame Lancelin debajo de su bufanda. Horas más tarde, el esposo de Madame Lancelin, René, preocupado por no recibir respuesta de su esposa y de su hija, fue a la casa con su yerno. Ya que no podían entrar, fueron a buscar a la policía. Y al entrar, fueron los agentes los que encontraron la escena tan espeluznante que había allí. Los cuerpos brutalmente mutilados de Madame Lancelin y de su hija en un charco de sangre. Las hermanas no habían intentado huir, simplemente se habían encerrado en su habitación en el ático. Cuando la policía las encontró, estaban tan tranquilas, incluso confesaron el crimen sin mostrar remordimiento. La brutalidad de este asesinato dejó a la comunidad de Le Mans completamente impactada. La noticia se extendió rápidamente y los medios franceses no tardaron en hacerse eco del caso. Se puso un especial énfasis en la brutalidad y en la extraordinaria naturaleza de aquel ataque. En la escena del crimen se habían encontrado manchas de sangre y huellas de los objetos utilizados en el ataque, incluidos, como ya hemos dicho, un martillo y un cuchillo de cocina. Por si la escena en sí no fuera una prueba suficiente, las investigaciones forenses también confirmaron la violencia extrema que se había dado en aquel acto, y las pruebas dejaron claro lo horrible que había sido todo el crimen. Esto, aparte de sacudir a la comunidad local, causó también un gran revuelo a nivel internacional, porque la prensa empezó a explorar todos los aspectos del crimen, por supuesto enfocándose en la psicopatología y en este fenómeno de la locura compartida, la locura de dos. Se convirtió en un tema de gran interés y desde luego que no es para menos. Los medios entonces aprovecharon esta oportunidad para discutir cómo este fenómeno afecta a la comprensión del comportamiento criminal. La brutalidad que se había dado en el crimen y la dinámica entre las hermanas hicieron que este caso fuera un estudio de referencia en la criminología y en la psicología criminal. Definitivamente, todas estas repercusiones ayudaron a consolidar este caso como uno de los más relevantes de este campo. El juicio de las hermanas Papin comenzó el 6 de diciembre de 1933 en el Tribunal de Le Mans. El proceso reveló algunos detalles muy impactantes sobre el crimen y sobre la dinámica entre las dos hermanas. Dos mujeres que parecían estar profundamente marcadas, como ya hemos dicho, por su entorno social y emocional. Durante el juicio se analizó especialmente la relación entre Christine y Lia, así como la dependencia mutua que pudieran tener. Ahora, ¿por qué hicieron lo que hicieron? Pues ese es precisamente el enigma. Hay algunos que apuntan a que la acumulación de resentimiento hacia Madame Lancelin, por ejemplo, debido a las duras condiciones de trabajo que habrían tenido y el trato tan severo que recibían, podría haber jugado un papel crucial. La presión y las tensiones constantes podrían haber sido el detonante. Sin embargo, las hermanas nunca ofrecieron ninguna explicación clara ni coherente
del motivo exacto detrás del ataque. Christine, que tenía una tendencia a la agresión que aumentaba bastante bajo presión, arrastró al parecer a Lia, que la seguía ciegamente, en su comportamiento violento. Así que en resumen, el caso se convirtió en un gran enigma sobre esta dinámica emocional y sobre toda esta violencia, lleno de especulaciones, pero sin ninguna respuesta definitiva. Los psiquiatras que testificaron en el juicio de las hermanas Papin discutieron la dinámica de poder que había entre Christine y Lia. Christine, que era la mayor, era al parecer la figura dominante, mientras que Lia, que era la menor, la seguía sin cuestionar nada. Esta relación parecía ser la clave para el diagnóstico de esta folie à deux, que se entiende como una especie de contagio mental. La idea es que Christine habría arrastrado a Lia a compartir sus delirios y sus comportamientos violentos, gracias a la influencia que tenía sobre ella y también pues a la falta de un entorno que cuestionara su idea. El 11 de diciembre de 1933, Christine se llevó la condena a muerte, pero el 13 de enero de 1934 la cosa dio un giro porque esa condena se convirtió en cadena perpetua. ¿Y por qué pasó esto? Pues porque su estado mental y el diagnóstico psiquiátrico que recibió pues tuvieron mucho que ver en esto. Lia, quien estuvo menos involucrada en todo el embrollo, quien al parecer se había dejado llevar de alguna manera por su hermana, terminó al final con una pena de 10 años en prisión. Y claro, el caso fue un bombazo no solo en Francia, sino ya, como hemos dicho, en todo el mundo. La gente empezó a debatir sobre cómo estas dinámicas emocionales pueden llevar a alguien a cometer un crimen. Los medios no perdieron el tiempo y se lanzaron a explorar pues, la salud mental y la responsabilidad en la ley también. Este caso se convirtió en un estudio de referencia sobre este fenómeno y cómo se maneja también en el mundo judicial. Además del caso de las hermanas Papin, ha habido otros ejemplos bastante notables de esta locura de dos en la historia. Tenemos el caso de Margaret y Michael, que es uno de los primeros casos documentados y es una joya en la historia de la psiquiatría. Lo encontramos en el trabajo de los psiquiatras franceses Jules Lassange y Jean-Pierre Fautrec en 1877. Imagínate, tenemos a Margaret y a Michael, una pareja que vive en un rincón apartado del mundo, rodeado de vacas y de pájaros, y claro, con tan poco contacto humano, sus delirios al parecer empezaron a hervir a fuego lento. Estas dos personas que estaban atrapadas en su propio universo empezaron a sentir que estaban siendo perseguidos, como si el mundo entero estuviera en su contra. La cosa llegó a un nivel tan intenso que sus mentes se convirtieron en una especie de teatro de paranoia, donde la realidad era más retorcida que un thriller. Ahora, aquí viene el dilema que tuvieron los psiquiatras con esto. ¿Quién empezó con la psicosis? O sea, imagínate ser un psiquiatra en 1877 tratando de averiguar si fue Margaret o fue Michael quien encendió la chispa de este delirio compartido. Era como buscar quién empezó el primer golpe en una pelea multitudinaria, por ejemplo. Y claro, sin saber quién prendió la mecha, pues cómo se iba a apagar este fuego. Al final nunca se llegó a una conclusión clara sobre quién había sido el culpable de este delirio compartido. Esto dejó el tratamiento un poco cojo porque era como intentar curar una enfermedad sin tener muy clara la causa. Este caso es fundamental porque sentó las bases del estudio de esta psicosis compartida, así que en la historia de la psiquiatría este caso es como el primer capítulo de toda esta novela tan intrigante que empezó a definir cómo entendemos los delirios compartidos hoy en día. Un caso bastante más reciente que realmente hizo mucho ruido fue el de las gemelas suecas Úrsula y Sabina Eriksson. En el año 2008 estas dos chicas se encontraron en el Reino Unido y menudo espectáculo. Protagonizaron un episodio psicótico conjunto que no pasó desapercibido porque imagínate la escena. En medio del caos de una autopista, las hermanas empezaron a lanzarse delante de los coches en movimiento. O sea, realmente fue así de impactante su comportamiento. Antes de esto, Úrsula y Sabina ya llevaban un tiempo en Reino Unido, pero de pronto
su conducta se volvió errática y agresiva. Este caso se catalogó como un ejemplo de folie à deux, donde ambas gemelas, como si estuvieran sincronizadas, desarrollaron síntomas psicóticos conjuntos, intensificando su conducta irracional. La situación que se dio en la autopista fue de locos. Las gemelas no solo causaron una serie de accidentes, sino que también demostraron cómo este fenómeno de la locura compartida puede manifestarse en un contexto moderno. La policía, al ver aquel desmadre, intentó intervenir, pero ellas siguieron algo más hasta que finalmente fueron detenidas. Úrsula, la más intensa, digamos, fue diagnosticada con un trastorno psicótico, mientras que Sabina mostró signos de psicosis temporal, pero su comportamiento errático fue menos persistente. Además de estos casos más conocidos y el de las hermanas Papin, la historia está llena de otros ejemplos que nos iluminan sobre este fenómeno tan curioso. Por ejemplo, en la década de 1960 en Estados Unidos también tenemos a unos hermanos que vivían como recluidos en un rincón del mundo y compartían también estos delirios paranoicos. Estaban convencidos de que el gobierno los tenía vigilados. O sea, imagínate, ellos estaban atrapados dentro de su propia trama en su cabeza, metidos en una serie, o sea, se involucraban también en una serie de delitos menores por culpa de esta locura compartida. La relación tan cercana que tenían y el aislamiento hicieron que sus delirios se intensificaran, lo cual llevó a su comportamiento a un callejón sin salida. Luego, en los años 70, cruzando el charco, llegamos a Reino Unido con otro par de hermanas que también se metieron en el mismo barco. Y es que desarrollaron delirios que las llevaron a una institución psiquiátrica. Ellas creían que estaban siendo perseguidas y que estaban controladas por fuerzas externas. Y claro, esto no pasó desapercibido para las autoridades. Tenían actos erráticos como presentar denuncias falsas o hacer cosas autodestructivas que llamaban la atención de la gente. Y finalmente esta interacción constante y el aislamiento del mundo exterior hizo que se solidificaran y que se fortalecieran sus delirios. Así que aunque estos relatos son trágicos y a veces incluso escalofriantes, nos ofrecen una mirada, digamos, a cómo la psicosis compartida puede manifestarse en diferentes situaciones. Y aunque las historias cambian, siempre hay un hilo común, como podéis ver, que es la influencia mutua y el aislamiento social. Son ingredientes clave en este fenómeno. Este concepto de folie à deux ya está captando la atención de todo el mundo y no es para menos, porque la idea de esta psicosis compartida ha llegado al cine porque, como ya hemos dicho al principio, la próxima en sumarse a esta tendencia es la secuela de Joker, que se titula precisamente Folie à deux y que se estrena en octubre de este mismo año. En esta entrega vamos a ver al Joker, interpretado por Joaquin Phoenix, y a Harley Quinn, que en este caso será Lady Gaga. Aquí imagino que la premisa será Harley Quinn acaba metida en una relación complicada con el Joker. Y en lugar de ayudar a sus pacientes, pues se dejará llevar por el caos y la locura de él, adoptando su visión retorcida del mundo. Esta dinámica, que seguramente veremos, es como una versión moderna y extrema de este folie à deux, con el Joker como el que tira del carro arrastrando a Harley hacia su oscuro mundo. Diagnosticar este trastorno es un reto porque especialmente cuando se trata de parejas o familiares que están tan cerca que uno de ellos tiene síntomas psicóticos más evidentes que el otro, porque hay que intervenir a tiempo, ya que si no, este delirio se puede propagar. Ahora, el tratamiento empieza con separar a los involucrados. A esto le sumamos antipsicóticos y terapia cognitivo-conductual para que cada uno pueda encontrar su propio equilibrio. Este trastorno nos recuerda, creo yo, lo importante que es el entorno social y las relaciones en el desarrollo de las enfermedades mentales. No se trata solo de que los síntomas afecten a quien los padece, sino que también impacta a todas las personas que están cerca. En resumen, yo diría que folie à deux es no solo un enredo psicológico, sino que es un reflejo de cómo nuestras relaciones y el entorno pueden también influir en nuestra salud mental. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y me gustaría que me dejaréis en los comentarios si habéis aprendido algo nuevo sobre todo esto o si, por el contrario, habéis aprendido todo de nuevo porque no teníais ni idea de todo esto. Y si no sabéis qué comentar, déjame este emoticono de aquí y yo te responderé tan rápido como pueda. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.